Primicias Ministries, haciendo un último llamado de arrepentimiento a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para que regresen a las sendas originales del único Dios verdadero. Yod, Hey, Wow, Hey. Qué bendición es estar una vez más para aprender y para que aprendamos de la parashá, de la porción bíblica que estamos estudiando esta semana, que es la parashá número 3, que se llama Lech Leha. La parashá está titulada Lech Leha, que en el idioma original, en el hebreo, quiere decir vete por tu propia causa o vete por tu propio bien. Vete por tu beneficio personal. Eso lo leemos, está titulada de esta manera porque estamos leyendo esta semana la parashá o la porción bíblica que se encuentra desde Génesis 12 hasta Génesis 17. Y estamos leyendo sobre el llamamiento, el llamado que Dios, que nuestro Elohim le hace a su siervo Abraham. Muchos, casi todo el mundo, yo diría, sabe quién es Abraham, porque lo aprendimos desde que empezamos en la escuelita dominical, en nuestras congregaciones. Y este varón lo llamó Dios para hacer de él un pueblo hasta el día de hoy. Y él lo llama y le dice que salga de su pueblo y que se separe de su parentela, de su gente, de su familia. También estamos estudiando sobre cómo él y su esposa Sara tuvieron que ir a Egipto durante una hambruna muy violenta. También leemos y aprendemos esta semana que Abraham y Lot se llegan a separar, pero después Lot es capturado y tiene que ser rescatado. También aprendemos sobre el pacto de Dios con Abraham, el nacimiento de su hijo Ismael y la señal del pacto entre Dios y su pueblo Israel, que somos todos nosotros. También estamos leyendo Isaías 40 y 41. Entonces, al comenzar, tenemos 5 puntos hoy bien tremendos que vamos a tocar, y estos puntos o estas notas que ustedes van a tomar deberían de servirnos no solamente para tener un entendimiento de la palabra únicamente, no es para llenarnos de conocimiento, no es para tener mucho orgullo del hecho de que hemos aprendido mucho y que conocemos palabras hebreas y de que estamos leyendo desde el contexto original, aunque eso es maravilloso. Pero lo estamos haciendo, hermano y hermana, para que nosotros podamos crecer, para que nosotros tengamos madurez como creyentes. No queremos parecernos a los creyentes inmaduros. Queremos tener comunión con el Padre. Queremos estar llenos de su Ruach, de su Espíritu. Y queremos toda la bendición de Dios. Y sabemos que la bendición viene cuando nosotros aprendemos la palabra tal y como está escrita y la vivimos. Porque si no la leemos o no la aprendemos entonces no sabemos cómo vivir. Porque el pueblo de Dios se distingue, es diferente a todas las demás naciones. Por lo tanto, nosotros no aprendemos por aprender, nosotros aprendemos para entonces crecer, madurar, tener comunión con el Padre y recibir las bendiciones que son para Israel. Si nosotros vamos a las escrituras, vamos a leer siempre que Dios hizo un pacto con un pueblo. Ese pueblo se llama Israel. Siempre ha sido así y sigue así hasta el día de hoy. Y nosotros estudiamos para entonces aprender y obedecer, vivir lo que leemos y entonces recibir las bendiciones del Eterno. Porque hay muchas bendiciones para el pueblo que lo conoce y que obedece. Gracias a Yeshua lo conocemos y ahora estudiamos la Torá para obedecerlo y recibir las bendiciones que son para el pueblo de él. Vamos a comenzar en esta noche con la parashá número 3, que como les dije, significa en el idioma original hebreo, Lech Leha. Es vete por tu propia causa, vete por tu propio bien, quiere decir. ¿Y de dónde sale esto? Bueno, este nombre se le pone porque cuando leemos el principio de esta porción, y se la estoy compartiendo desde la Biblia,
la Biblia textual es esta versión, pues dice en Génesis 12, verso 1 hasta el 3. Ahora bien, Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí vemos, hemos leído el verso en el que se basa el título de la parashá de esta semana. Y acabamos de leer que Yahweh le habla a Abraham y le dice, sal de tu tierra natal y de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar. Ni siquiera se la había mostrado todavía, se la iba a mostrar. Y después de esta orden le da una promesa y le dice, yo haré de ti, que de ti salga una nación grande. Y le dice, yo te voy a bendecir en gran manera. Ese gran, gadol, en la palabra en hebreo, es mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y le dice, te bendeciré. Y esta bendición, en este caso, en el original, es que lo iba a bendecir en todas las áreas de su vida. Y lo iba a bendecir abundantemente, como le acabo de decir, en gran manera. Le dice también, yo haré que tu nombre sea famoso y por medio tuyo, por causa de ti, a muchos voy a bendecir. Porque aquí hay un principio espiritual que aprendemos, que es que Dios bendice a su pueblo para que ellos bendigan a otros. Así que nosotros cuando somos bendecidos, Dios nos bendice para que nosotros seamos, pues como decíamos, los brazos, las manos y los pies de Yeshua y podamos bendecir a otros con esa bendición. También él le prometió a Abraham bendecir a todos los que nos bendicen a nosotros y maldecir al que nos maldiga. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio tuyo, le dice Yahweh a Abraham. Ahora, esta propuesta del creador de nuestro Elohim, Elohim significa Dios, era por su propio bien. Ahora, ¿qué es lo que él tenía que hacer por su propio bien? Bueno, él tenía que salir de su medio ambiente porque el lugar donde él estaba se había corrompido. Él tenía que salir de las influencias familiares. Él tenía que salir de su círculo social. Tenía que dejar atrás la cultura que existía en ese tiempo, las tradiciones y todo lo que lo podía marginar, todo lo que lo podía atar, todo lo que lo podía detener de Dios y de una relación con Él y de servirle. Y era por su propio bien. ¿A quién le suena esto? Esto debe de ser lo que ocurrió en la vida de nosotros cuando llegamos a la verdad, a la palabra y a Yeshua. Esta es la misma propuesta que el Eterno nos hace a nosotros, a cada uno de nosotros, los que somos llamados a transicionar a otros niveles espirituales. Tenemos que salir de las influencias del mundo, tenemos que salir de las tradiciones familiares, tenemos que salir muchos de nosotros de nuestro círculo social, porque no hay otra manera, porque nuestro Elohim, nuestro Dios es santo y su pueblo, dice la palabra, se tiene que santificar, consagrarse a Él, separarse para Él. Eso no quiere decir que no amamos a la gente. Eso no quiere decir que no ayudamos a la gente. Eso no quiere decir que somos gente mala. No, muy por el contrario. Nosotros nos santificamos y obedecemos su palabra. Y eso siempre, siempre tiene por resultado la bendición para todo el que nos rodea. Nos han enseñado mal de que nos creemos mejor. No, muy por el contrario. Vamos a aprender en esta noche otras características de Abraham que nos hacen ver cuáles eran los valores y las características de él y cuáles deben de ser las nuestras también. Esta parashá, como les dije al principio, está llena de enseñanza, una enseñanza bien aplicable a nuestras vidas, porque nosotros somos los hijos de Abraham, dice su palabra. Entonces, no hay otra manera, nos tenemos que ir, tenemos que salir
de todo ambiente lleno de pecado pecaminoso, de influencias que no nos convienen, que nos hacen daño, que nos separan de Dios, que nos hacen pecar. Pecado es transgresión a la ley. En otras palabras, si no podemos cumplir las instrucciones de Dios para nuestra vida, pues nos tenemos que ir, porque no nos conviene. El resultado es muerte, muerte espiritual garantizada. Si no nos apartamos, si no nos separamos de todo lo que nos rodea y todo lo que nos separa de Dios. Si nosotros deseamos un cambio en nuestra vida, y quizás usted me está escuchando por Facebook y usted dice, ya estoy lista o listo para un cambio, quiero acercarme al Señor, quiero acercarme a Dios, lo quiero conocer, quiero saber quién era, dentro de qué contexto se movía. Bueno, lo primero que tienes que hacer es renunciar a todo y seguirle. Tenemos que buscar la bendición para tener éxito, para tener una relación íntima con Dios verdadera. No podemos seguir en dos aguas. Dice la palabra que no podemos servir a dos dioses. Solo podemos, dice la palabra también, que Él es uno y únicamente a Él podemos servir. Así que como Abraham tenemos que salirnos de nuestro medio ambiente, tenemos que dejar todo lo que es mundo, todo lo que es el pasado atrás y entrar a una nueva temporada junto a Él. A veces no sabemos ni siquiera a dónde vamos, por así decirlo, pero sabemos que Él nos mostrará el lugar donde nos vamos a congregar, con quién vamos a aprender, con quién vamos a compartir, y siempre busca favorecernos, bendecirnos. En estos tiempos postreros, Dios también está haciendo ese llamado a muchos ministros y pastores. Quizás ustedes digan, bueno, no puede ser porque el pastor se ha aprendido la Biblia entera, conoce todo lo que tiene que conocer, pero yo les digo y les comparto que hay muchos pastores que tienen que volver a la senda antigua y tienen que dejar pues algunas tradiciones y tienen que dejar algunas doctrinas modernas y tienen que regresar al Dios de Israel, al Elohim de Israel. Si usted quiere participar de un avivamiento que se acerca, sabemos que está muy cerca, pues tenemos que empezar a estudiar las Sagradas Escrituras, porque no podemos seguir en confusión, no podemos seguir pensando que este libro está dividido en dos y que nosotros cargamos con él, pero no obedecemos la primera parte y está ahí por, no sé, por tener una historia en el libro y solo leemos la segunda parte, porque sabemos que la segunda parte de este libro confirma la primera y es un libro únicamente. Yeshua dijo que Él es la Torá viviente, que Él es todas las palabras, que si lo amamos, obedecemos su palabra. Él estaba hablando de los primeros 5 libros, porque esas son las palabras de Yeshua. Así que quizás en esta noche, y si usted está estudiando esta parachá por primera vez, el Eterno le está diciendo, mira, tienes que hacer algunos cambios, tienes que hacer algunos arreglos, porque tienes un círculo social o estás rodeado de personas o de situaciones que no te convienen y tienes que hacer un cambio para que entonces empieces a caminar de la mano conmigo, porque yo te quiero bendecir. Eso es lo que el Eterno le dice a su pueblo en esta porción bíblica. ¿Cómo lo vamos a hacer como creyentes? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a leer unos cuantos versos bíblicos que tienen una cosa en común, y es muy interesante leer estos versos bíblicos que se encuentran en la porción bíblica de hoy. Vamos a empezar con Génesis 8, del 20 a 21. Si usted tiene su Biblia, pues los invito a abrir la Biblia y a leerlo. Yo también aquí se lo voy a compartir. El verso 20 de Génesis 8, esto fue lo que estudiamos la semana pasada, pero lo quiero repasar porque hay algo aquí que es muy interesante. Construyó Noé un altar a Yahweh y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos sobre el altar. Y percibió Yahweh el aroma aplacador y dijo Yahweh en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre,
porque la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud. No volveré, por tanto, a cortar todo ser viviente como acabo de hacerlo. ¿Qué hizo Noé cuando salió del arca? Pues lo primero que hizo Noé fue construir un altar. Y lo voy a dejar ahí porque quiero que leamos varios versos bíblicos que se encuentran en Génesis. Vamos a brincar ahora al capítulo 12, verso 6, del 6 al 8. Génesis 12, 6 al 8. ¿Cómo se dice Génesis en hebreo? Bereshit. Y estamos estudiando en Primicias. Si usted está en la página de Primicias o en el Facebook de Primicias, los invito a que escuchen el mensaje de nuestra pastora Selmarí Descartes del sábado pasado sobre todo lo que significa la palabra Bereshit, el mensaje de Dios en esa palabra, y usted va a aprender y va a quedarse maravillado. Bueno, en Génesis 12, 6 al 8, dice, y atravesó Abraham aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Él había salido de su parentela, del lugar donde él vivía con su esposa, y ahí tenía todas sus pertenencias y su familia. Y él salió hasta que llegó a Siquem y hasta el encinar de Moré. Y el cananeo estaba entonces en aquella tierra. Y apareció Yahweh a Abraham y dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces, ¿qué hizo Abraham cuando Dios le habló? Bueno, dice aquí en el verso 7, entonces edificó allí un altar a Yahweh que se le había aparecido. Así que cuando Dios se le aparece a un hombre, a un ministro, a un siervo de él, pues ¿qué ellos hacían? Ellos edificaban un altar. Y de allí se desplazó hacia la montaña al oriente y plantó su tienda. Se volvió a mover hacia el oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y Ai al oriente. ¿Y qué vuelve a hacer Abraham? Edificó allí un altar a Yahweh e invocó el nombre de Yahweh. Por eso es tan importante conocer cuál es el nombre de Dios. Ok, hemos leído 2 versos bíblicos y ya hemos hablado de 3 ocasiones en que un siervo de Dios o un padre de nuestra fe edifica un altar. Ahora vamos para este Génesis 12, lo estamos leyendo esta semana, pero vámonos para el 15, Génesis 15, verso 9. Dios le dice a Abraham, toma para mí una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Y tomó Abraham para él todos estos animales y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y en esa ocasión descendían los buitres sobre los cadáveres de los animales, pero Abraham los ahuyentaba. Y estaba por ponerse el sol cuando un profundo sopor, un sueño, sobrevino a Abraham. Y he aquí que el terror de una intensa oscuridad cayó sobre él. Y dijo a Abraham, en este proceso de la edificación de un altar con tantos animales, sabe por cierto que tu simiente será forastera en una tierra no suya, y ahí será esclavizada y será oprimida. Bueno, yo no voy a seguir leyendo porque lo vamos a leer próximamente en el resto de este estudio, que está tremendo. Pero sí aquí vemos una vez más que Abraham le edifica un altar al Eterno, a nuestro Dios. Hoy en día no matamos animales porque Yeshua fue el Cordero, es el Cordero de Dios, sacrificado por nosotros. Pero nosotros sí tenemos que edificar un altar. La diferencia es que ese altar está en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que restaurar ese altar en cada hogar que se llama ser cristiano. Nosotros tenemos que tener un altar. También, y yo no voy a entrar ahora, pero en Primera de Reyes 18
Elías, el profeta de Yahweh, él se enfrenta al rey Acab y a los profetas de Baal, del enemigo. Y él hace un altar y él lo rodea y lo llena de agua 3 veces. Y dice, cuando el altar que se encienda es del Dios verdadero. Y cayó un fuego del cielo y pudo encender ese sacrificio que había preparado Elías a su Dios. Y esa es la conexión que hay de Dios, de Elohim, con el pueblo que le edifica altares. Nosotros hoy en día edificamos altares, pero son altares de alabanza, de adoración. Marcan un lugar. Cuando nosotros tenemos un encuentro personal, cada vez que hablaba el Eterno con Abraham, él edificaba un altar. Con Noé edificaba un altar. Con Elías edificaba un altar. Con Moshe edificaba un altar. Cada vez que había un encuentro personal, una experiencia espiritual, ellos edificaban un altar. ¿Pero qué significaba eso? Pues yo no tengo toda la respuesta, pero sí le puedo decir que el altar hace que se queme, o hacía que se quemara físicamente, literalmente toda carne. Y lo que subía era un olor grato a Yahweh. Si nosotros lo llevamos a otro nivel de interpretación, a lo espiritual, un altar en tu casa hace que toda carne se queme, se derrite, desaparezca y suba olor grato. Pero ¿cuál es ese olor grato? El olor grato es una alabanza, es una adoración, es una oración sincera. Es cuando tú exaltas a Dios sobre todo en tu vida. Adorar a Dios, edificar un altar personal para nuestro Elohim, en nuestra casa, en nuestro espacio de oración, en tu closet, donde sea que tú oras, trae paz, trae shalom, trae armonía. Hay muchos niveles de adoración. Mire, también se me olvidó mencionar que el sucesor de Moisés, Josué, pues él levantaba altares, edificaba altares para decir, él lo hacía con piedras, ¿verdad? Y a ese altar le mostraba a todo el mundo que aquí estuvo Dios. Y si Elohim, si el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros, ¿no será que debemos de estar edificando un altar todos los días en nuestra casa? Hay diferentes tipos de adoración. Ahora les voy a mencionar una adoración del altar que edificamos en la congregación. Esta adoración existe en las congregaciones contemporáneas y hacen que personas como yo se sientan un poco incómodas. A veces, cuando veo que el altar, en vez de hacer que la persona pues se rinda a los pies de Yeshua, pues es planeado todo un movimiento que exalta el yo, me exalta a mí, exalta al hombre, exalta a la mujer y casi siempre está acompañado de muchas luces, de entretenimiento, a veces se ven como en trance, en gritería y yo no quiero criticar, yo estoy enseñando hoy que hay diferentes tipos de adoración y cuál es la adoración que nosotros debemos de dar a nuestro Dios, que es la verdadera adoración. Y hay otro tipo de altares que se edifican en algunas congregaciones, en algunos lugares, que es a nivel de tierra, a nivel horizontal, a nivel terrenal, donde hay una presentación de una música muy linda, de unas voces muy bonitas, pero todavía no han llegado, no han tocado, no han movido el corazón del Padre. Pero el Eterno nos dice que nosotros debemos de adorarlo. Yeshua lo dijo, que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y esto tiene un nombre en hebreo, que es halal. Y esa es una adoración extraordinaria. Es una adoración pura, espontánea. Es una melodía que sale de tu espíritu, de tu interior,
que hace que el corazón de Dios sea movido y usted lo alaba y lo adora y se rinde a Él por causa de que Él ha hecho tanto por usted y usted no sabe. Mire, la palabra halal, cuando usted la busca en el diccionario, quiere decir eh, eh, exaltar, alabar como una persona que se le fue la mente, o sea, loca. Halal se usa en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, eh, más de 165 veces. Y es una combinación o viene eh, de la palabra aleluya, que es la palabra halal y ya de Yahweh, que quiere decir glorifica o exalta o alabado sea Dios, sea Yahweh. Por eso nosotros gritamos aleluya, pero la palabra halal es la alabanza que Él espera que nosotros le demos a Él cuando edifiquemos nuestro altar. Y no tiene nada que ver con lucimiento, y no tiene nada que ver con exaltar al hombre, o quién tiene más o quién tiene menos. No tiene que ver con nuestros recursos, tiene que ver con una obediencia al Señor, porque Él le agrada nuestra obediencia. Y tiene que ver con un corazón humilde, sencillo, que lo alaba y lo exalta de una manera halal, que explota, que brilla, que todo el mundo, que se te ve en el rostro. A ese nivel queremos llegar cuando estemos edificando un altar al Señor. Yo espero que esto les haya edificado, porque a mí me habla mucho de cómo yo tengo que dejar ciertas cosas, ciertas costumbres, ciertas tradiciones, bueno, no les quiero decir ritual, pero ciertas actividades, y lo que tengo que hacer entonces es edificar un altar como Abraham y alabar al Eterno, y allí postrarme y hacer que todo lo terrenal, lo carnal en mí se derrita, desaparezca, sea quemado, y lo que suba al Señor sea una alabanza pura de mi corazón que lo mueva, que lo mueva a Él, y que Él vea verdaderamente lo que hay en mi interior. Amén. Yo espero que estén recibiendo. Hemos tocado dos puntos muy importantes de la parashá de esta semana. En los días de Abraham, ya leímos que él es el padre de nuestra fe. Él fue el varón que Dios escogió, que Yahweh escogió para hacer de él una gran nación. Y lo escogió a él con su esposa. Y vamos a leer sobre algo que ocurrió en esos tiempos, y se encuentra en Génesis 14. Y vamos a leer Génesis 14 del 11 al 16. Génesis 14 del 11 al 16. Bueno, vamos a empezar antes. Perdón. Quiero que leamos que hubo una gran guerra en un lugar llamado, en una ciudad llamada Sodoma. Y vinieron muchos reyes en contra de esa ciudad. Y dice aquí que prepararon batalla contra ese pueblo. Y dice el verso 11 que esos pueblos que vinieron, o esas naciones que vinieron en contra del pueblo de Dios, tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra y todo su sustento, y se fueron. Pero también tomaron a Lot, el sobrino de Abraham, y sus bienes, y se fueron, porque Lot, el sobrino de Abraham, habitaba en ese momento en Sodoma. Lot fue un hijo de un hermano de Abraham que salió del pueblo natal de Abraham con él. Pero llegó un momento en que se separaron, y eso lo puede leer ahí en Génesis del 12 hasta el 17, el capítulo 12 hasta el 17. Y
Lot estuvo viviendo en Sodoma porque él escogió vivir ahí, porque habían muchos beneficios de vivir ahí, había más agua, etcétera. Pero en este momento hay una guerra en ese pueblo y toman cautivos y toman prisioneros, y uno de ellos es el sobrino de Abraham. En el verso 13 leemos que un fugitivo fue, uno que se escapó de ese pueblo, fue y le informó a Abraham, el hebreo. Hebreo significa uno que ha cruzado al otro lado. Por eso le llaman a Abraham. Bueno, esa es una de las razones que se llama Abraham hebreo. Él fue a donde Abraham y le dijo que se habían llevado cautivo, verso 14, a su sobrino. Cuando oyó Abraham que su pariente había sido hecho cautivo, movilizó a 318 de sus partidarios, de sus gente, de sus hombres, nacidos en su casa, y los persiguió hasta Dan. Él y sus criados se desplegaron contra ellos de noche y los hirió, y él persiguió a esos enemigos y recuperó todos los bienes, y también recuperó a su pariente Lot, y recuperó a las mujeres y recuperó al pueblo. Pero lo interesante de todo esto es que cuando este fugitivo le dice a Abraham, mira, se han llevado atacaron la ciudad y la pudieron, o sea, ganaron los enemigos, pues ellos invadieron y ahí están habitando los ejércitos de los enemigos. Y él le dice, y se llevaron a prisioneros, un grupo de prisioneros. Dentro de esos grupos está su sobrino Lot, y se llevaron todas las pertenencias de ellos también. Pues había poco que podía hacer Abraham. ¿Por qué? Porque él no tenía un ejército a su disposición. Además, si leemos lo que ocurrió anteriormente, Lot como que no se merecía que lo fueran a rescatar, porque Lot, cuando Abraham le dio a escoger ciertos terrenos, pues Lot se cogió los mejores para él. Y Abraham pudo haber dicho, bueno, eso le pasa por reclamar la mejor tierra para sí mismo. El Señor lo está castigando por ser egoísta, por ser avaro. Pero esa no fue la reacción de Abraham. La reacción de Abraham fue todo lo contrario. Aún después de lo que le había hecho Lot, su sobrino, él se demostró valiente y leal hacia su familia, hacia su pueblo, hacia su sobrino. Inmediatamente acabamos de leer en Génesis 14. Acabamos de leer que inmediatamente él buscó a los hombres de su casa, los que estaban en buena condición física, los que podían pelear como si estuvieran en un ejército, aunque no eran un ejército, y buscó también a los vecinos que estaban dispuestos a pelear, y se fue y persiguió a los invasores. Y este es el tipo de hombre que es o que fue Abraham. Y ¿saben qué? Dios honró su actitud, Dios honró su abnegación porque pudo haber muerto. Y si estudiamos, vemos que solo subió con 318 hombres a enfrentarse a un ejército preparado que tenía mucho más hombres y mucho más con que pelear. Pero nuestro Elohim, que es el Elohim de Abraham, le entregó al enemigo en sus manos, dice la palabra. Y Abraham pudo rescatar a su sobrino Lot, pero además pudo rescatar a todos los prisioneros y rescató y pudieron llevar o recoger todos los bienes que se habían llevado los invasores. Pero el rey malvado de Sodoma le ofrece algo a Abraham después de este acontecimiento. Leemos que a Abraham no le importó arriesgar su vida y irse en contra de un ejército. Él sabía quién iba con él, ¿verdad? Que era el mismo Yahweh. Y leemos en Génesis 14, ahora,
empezando con el verso 22, ocurre algo que también nos habla del carácter, eso estamos aprendiendo los líderes, del carácter de Abraham. Génesis 14, 21 al 24. Entonces, después que ellos ganaron, ¿verdad? Y pudieron sacar los prisioneros y pudieron sacar a Lot y a las pertenencias, leemos en el verso 21, el rey de Sodoma le dijo a Abraham, vamos a hacer un trato. Dame las personas y toma para ti los bienes. En otras palabras, tú me devuelves a tu sobrino con todos los prisioneros y yo te dejo quedarte con todos los bienes de ellos, de cada uno de ellos, que era mucho. Y Abraham, pues, le contestó de una manera en que no todo el mundo hubiese podido contestarle. ¿Por qué? Porque a veces nos hemos visto en circunstancias donde los bienes materiales o nos hacen falta o nos son muy necesarios o nos vemos interesados en aumentar nuestros bienes, en escalar materialmente y como que se nos olvida lo que Dios nos haría decir o hacer. Vamos a ver qué le contestó Abraham. Verso 22. Después que el rey le dice, dame la persona y quédate con todo lo material. Él le dice, he alzado mi mano a Yahweh, el Elohim Altísimo, poseedor de cielos y tierra, el dueño de los cielos y la tierra, que de todo lo que es tuyo, rey malvado, yo no tomaré ni un hilo ni una correa de la sandalia, para que entonces tú no puedas decir, yo enriquecí a Abraham, con la sola excepción de lo que han comido los jóvenes. En otras palabras, pudieron comer los jóvenes que estaban con él. Abraham le pudo contestar a él, yo no le daré ninguna gloria a nadie por mi riqueza. Y Abraham en ese momento todavía no era un hombre rico. Todavía se podía beneficiar de lo que el rey le estaba ofreciendo. Pero él en vez le dice, yo he jurado al Altísimo, Elohim, que es poseedor, que es el dueño del cielo y de la tierra, que yo no voy a tomar nada de lo que tú me puedas dar a mí, ni siquiera un hilo, nada, ni lo más insignificante, por temor a que después tú digas que por ti yo enriquecí. Porque Abraham conocía al verdadero Elohim de Israel y Abraham sabía que él no podía depender de absolutamente nadie, solamente del Dios de Israel. Y hay personas en estos días, en estos tiempos, bueno, siempre han existido, que están dispuestos a sacrificar sus principios por tal de obtener dinero, por tal de obtener beneficio, por tal de obtener fama, por tal de obtener gloria, están dispuestos a sacrificar sus principios, sus valores. Pero Abraham no. Abraham se mantuvo firme en su convicción, firme en su creencia y en su obediencia. Él sabía a quién él le servía, él sabía quién era el Dios de Israel y él sabía que su fe, su esperanza estaba puesta en el Dios que era el dueño del cielo y de la tierra, que él no necesitaba los galardones de un malvado rey de Sodoma, no importaba cuán grande era la tentación. Yo me pregunto y me autoanalizo, ¿pasaría yo esa prueba? Pero miren, hermanos, si somos capaces de obedecer a Dios y de pasar la prueba, miren lo que ocurrió después de este incidente. Se encuentra en Génesis 15:1. Génesis 15:1 dice así. Dice que nuestro Elohim vio y escuchó lo que Abraham le dijo al rey. Y después de estas cosas fue la palabra de Yahweh a Abraham en visión. Y él le dio una visión a Abraham y le dijo, no temas, Abraham, yo mismo soy tu escudo y tu gran galardón.
Esta palabra gran la leemos mucho en la parashá de esta semana. Yo te bendeciré en gran manera. Yo soy tu escudo y tu gran galardón. Y como les dije anteriormente, ese gran es gadol, es grande, es más de lo que nosotros podemos imaginar. Así que el Eterno estaba escuchando esa conversación. Me imagino la presencia de Dios allí con el rey de Sodoma y con Abraham. Y el rey diciendo, toma, mira, dame eso. ¿Y cuántas veces eso no ocurre en los negocios hoy en día? No, si tú me haces este favor, yo te pago de esta manera. Y en esa conversación estaba el Señor. Y el Señor le dice a Abraham, ¿sabes qué? Por serme fiel, por no venderte a ese malvado, a un hombre pecador, enemigo del pueblo de Dios y enemigo del Dios de Israel, pues yo soy tu escudo, no te preocupes. Es más, no sientas ni temor, porque yo te voy a cuidar y yo soy tu galardón. Yo soy tu gran galardón. Yo soy el que te pago en gran manera. Claro, después sigue una conversación donde Abraham le dice, bueno, Señor, ¿y qué me vas a dar? Si yo no tengo nada. Es más, yo no tengo ni un hijo que herede todo eso lo que tú me has prometido. Pero bueno, eso lo vamos a estudiar en otro momento. A veces la vida nos permite, o el Señor nos permite estar en situaciones donde pudiésemos obtener unas ganancias, un beneficio a cambio de sacrificar nuestros principios. La persona que se niega a comprometer sus valores, que dice, no, yo prefiero no recibir el beneficio, no recibir el dinero, que desagradar a mi Dios. Porque si yo le edifico un altar todos los días de alabanza y de adoración, ¿de qué vale? Si yo después salgo a la calle y recibo galardones de los hombres que a Dios no le agradan. Entonces, la persona que se niega a comprometer sus valores puede ser que salga en ese momento perdiendo económicamente. Eso lo hemos visto a través de la historia y quizás en nuestras propias vidas. Pero su galardón se lo dará nuestro Elohim mismo. Amén. Wow, que mucho hemos aprendido en nada, en unos minutos, ¿verdad? Abraham salió de su pueblo como nosotros salimos, de mucho que nos ataba y que no nos dejaba servirle a él. Abraham le edificó un altar al Dios de Israel, como nosotros edificamos altar de adoración, de alabanza y de obediencia. Y Abraham pues se sacrificó por Lot y no miró lo que él le hizo, que tomó las mejores tierras, sino que más bien, como quiera, cuando se enteró que tenía un problema, su sobrino fue y creyó en su Dios para sacarlo, para salvarlo de ser prisionero de los enemigos. Y además de eso, el rey le ofrece un dinero y él no lo acepta. Y Dios se agrada de esa actitud y de esa conversación. Y le dice, no te preocupes, yo soy tu escudo, yo soy tu gran galardón. Vamos a escudriñar un poquito más en esta noche. Esta parashá tiene que ser, yo siempre digo esto, pero es una de mis favoritas. Hay una palabra de nuestro Adón, de nuestro Señor Yeshua, que se encuentra en Juan 8:56. Y yo la traigo a la luz en esta noche porque esta palabra de Yeshua, estas palabras de Yeshua, hablan de Abraham, del mismo Abraham que estamos leyendo en Génesis. Y él dice algo muy interesante a los que lo estaban escuchando. Vamos a leer lo que él les dice. Juan 8:56. Yeshua le dijo a los que lo escuchaban, Abraham vuestro padre, quiere decir que le estaba hablando a un grupo de judíos, ¿verdad? Abraham vuestro padre se regocijó de que vería mi día. Y lo vio. Abraham vio mi día, dice Yeshua, y se alegró. Wow. Claro, después de eso los judíos le empezaron a decir, ¿tú has visto a Abraham? Si apenas tú no tienes ni 50 años de edad. Y Abraham
pues vivió cientos y cientos y cientos de años atrás. Esto debería de ponernos todos a pensar. ¿Qué quiso decir Yeshua cuando dijo que Abraham había visto su día y se había regocijado? Pues la respuesta la encontramos en la Torá. No solamente la encontramos en la Torá, sino que Yeshua se estaba refiriendo a lo que le ocurrió a Abraham en el tiempo del que estamos leyendo nosotros en esta semana. En otras palabras, Yeshua se estaba refiriendo a las palabras de la Torá, cuando él les dijo a ellos: Abraham, vuestro padre, se regocijó, se alegró de que él vería mi día. Y es más, lo vio y se alegró. Oh my God, esto está tan profundo. Bueno, Yeshua estaba hablando de lo que le ocurrió a Abraham en Génesis 15, del 7 en adelante. Así que vámonos de Juan, que habla Yeshua de Abraham, a Génesis 15. Del 7 al 21. Perdónenme, hermanos. Ok. Yahweh le dice a Abraham: yo soy Yahweh que te saqué de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Entonces, y él dijo: mi señor Yahweh, ¿en qué sabré que la he de poseer? Bueno, entonces Yahweh le da unas instrucciones a Abraham y le dice: toma para mí una becerra, esto lo leímos al principio, una becerra de 3 años, una cabra, un carnero, una tórtola, un palomino. Y Abraham lo obedeció y tomó estos animales, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra. Bueno, y ahí empezaron a descender los buitres. Bueno, y estaba por ponerse el sol. En el verso 12 leemos: cuando un profundo sueño vino sobre Abraham, pero a la misma vez vino que un terror, porque hubo una intensa oscuridad que cayó sobre él. Y el eterno Yahweh le dice a Abraham: sabe por cierto, en otras palabras, estate seguro que tu simiente será forastera en una tierra no suya. Y ahí van a ser esclavizados. Y sabemos que esta tierra es Egipto. Y ahí van a estar, y ahí dice 400 años, los mismos, el tiempo que estuvieron esclavos en Egipto. Pero eso no había ocurrido todavía, hermanos. Y le dice Yahweh a Abraham: pero también a la nación que ustedes van a servir la juzgaré yo. Y después el pueblo mío saldrá con gran riqueza. Y tú te reunirás con tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Entonces los de la cuarta generación regresarán aquí a esta tierra, porque aún no ha llegado hasta aquí la iniquidad del amorreo. Y sucedió que cuando se puso el sol, o sea, empezó el próximo día, hermano, ahora vamos a entrar a una profundidad que hasta a mí me asusta y yo espero pues serle fiel al Señor. Cuando se puso el sol, o sea, comenzó el próximo día, sobrevino una densa oscuridad, pero de pronto aparece una fogata humeante, en otras palabras, una candela, una antorcha de fuego que pasaba por entre aquellos trozos, por entre aquellos pedazos de animales. Y en aquel día, haga énfasis, subraya en su Biblia, en aquel día, en el verso 18, hizo Yahweh pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Bueno, y hace pacto con Abraham y le hace una promesa diciéndole que esta tierra le pertenecería a la descendencia de Abraham. Wow, esto no parece significante, pero ustedes no se imaginan la profundidad que hay aquí. Por el hecho de que Yeshua habló de este momento del que nosotros estamos leyendo. Y ahora se lo voy a explicar. Leímos que vino una gran oscuridad sobre Abraham.
pero una oscuridad que daba mucho temor, ¿verdad? Y que el Señor se le apareció en forma de una antorcha humeante, y se paseó, ese fuego se paseó entre las porciones del sacrificio, de los animales que estaban siendo sacrificados para el pacto. Y el Señor le habló a Abraham y le hizo promesa sobre el nacimiento de una simiente, sobre su semilla, lo que iban a regresar a esa tierra muchos cientos de años después a tomar posesión de ella, y ahí iban a crecer. Dice Génesis 15:8 que en ese día del que estamos hablando, y yo sé que suena loco que yo sigo repitiendo y voy un poco lento. Volvamos. Génesis 15:18. Y tú te reunirás con tu padre. Verso 18. En aquel día hizo Yahweh pacto con Abraham. Hermanos, ¿saben lo que he descubierto y lo que hemos descubierto y lo que voy a compartirles con ustedes en esta noche? Es algo que a mí me ha dejado impresionada, tocada, agradecida. Y yo espero que ustedes cuando terminemos sientan el mismo gozo que sentí yo. Cuando Dios le dice aquí, en aquel día hizo Yahweh pacto con Abraham, pues aquí se refiere a un momento en el que Dios tomó a Abraham y le mostró como una visión del futuro y le habló de todo lo que iba a ocurrir con la descendencia de él. Pero miren qué tremendo. Él le revela a Abraham el futuro desde el día del éxodo de Egipto, que ni siquiera había ocurrido, el pueblo de Dios no estaba ahí todavía. Dicen los sabios que ahí le estaba mostrando aún hasta el día del Mesías. Por eso Yeshua le dice al pueblo al que él estaba hablando, que Abraham lo vio a él y se alegró. Lo vio, es interesantísimo, esto es bien tremendo, pero se pone mejor, todavía hay más información. Los sabios dicen que Dios les reveló a él el futuro desde el día del éxodo de Egipto hasta el día de Mashiach. La tradición de la visión de Abraham dice que se le mostró a Abraham hasta la era mesiánica. En otras palabras, se le mostró a Abraham hasta lo que no ha sucedido todavía hasta el día de hoy, opinan los sabios. Y por eso Yeshua dijo que él se regocijó en ver su día y lo vio y se alegró. Y ustedes dirán, pero ¿cómo lo vio si todavía no ha ocurrido? Bueno, porque el Señor se lo mostró. Pero ¿cuándo pasó esto? Porque aquí yo les dije, voy a hacer énfasis que esto ocurrió, verso 18, en aquel día. Bueno, el Señor hizo pacto con Abraham exactamente 430 años, hasta el mismo día, 430 años antes de el éxodo de Egipto, pero el mismo día. Quiere decir que el éxodo de Egipto ocurrió y el primer día de la fiesta de la Pascua, un 15 de Nisan, ¿ok? Un 15 del mes de Nisan, que coincidía o coincide con el aniversario del día que Dios hizo ese pacto con Abraham del que acabamos de leer. O sea, que estamos aprendiendo que el Señor nos ha dado moedín, nos ha dado temporadas, nos ha dado fechas específicas en el que Él hace o en el que ocurren ciertas cosas. Así que mira qué tremendo que es que esto es impresionante. Yo lo estoy aprendiendo con ustedes y me ha tocado mucho. El día del éxodo de Egipto es el primer día de la Pascua, 15 de Nisan. Es el mismo día que Dios hace el pacto con Abraham, pero 430 años antes.
Ahora, en ese día, Abraham estaba matando los animales que él iba a poner en el altar, ¿verdad? Del sacrificio para hacer su pacto, ¿verdad? Él los estaba matando el 14 de Nisan y después él esperó. Se recuerda que leímos y esperó y vino una oscuridad muy intensa que daba terror hasta que se le apareció el Señor. Bueno, quiere decir que él mató los animales un 14 de Nisan y esperó. Y ahí tuvo que ahuyentar a los buitres y bueno, él esperó en el Señor. Bajó el sol y empezó el día del 15 de Nisan, que es el primer día de la semana de la Pascua. Y el Todopoderoso se le aparece en forma de una antorcha y hizo pacto con Abraham. Y esto implica que el aniversario del día en que Abraham mató los animales para hacer el pacto y los partió, ese mismo día, el 14 de Nisan, los hijos de Israel estaban en Egipto matando, preparando el cordero de la primera Pascua de Yahweh. Es más, ahora esto sí está bueno. Nuestro maestro, Yeshua, nuestro redentor, sufre y muere ese mismo día, 14 de Nisan. En el aniversario de la noche que Abraham tuvo su visión de la oscuridad esa tan grande y terrible, el día que Yahweh estaba derramando su ira sobre Egipto y se estaban muriendo todos los primogénitos de los egipcios, la noche antes de la Pascua, cuando se pone el sol, cierran entonces la tumba del maestro y hubo una gran oscuridad. Pero de esa oscuridad sabemos que fuimos triunfantes y que sale una luz bien tremenda. ¿Se dan cuenta de lo que acabamos de aprender? Que en la misma fecha, en el mismo día del año, ocurre el sacrificio de Abraham. Después ocurre el sacrificio del Cordero de la Pascua, cuando se están preparando salir de Egipto los israelitas. Y después, y con cientos y cientos y cientos de años in between, entre estas fechas, pero el mismo día. Y en el mismo día muere nuestro Yeshua. Y, y ocurren las mismas cosas. Y aquí hay un mensaje bien tremendo, bien tremendo. Porque cuando estaba ocurriendo hace miles de años con Abraham, ya el Señor le estaba mostrando a Abraham lo que él iba a hacer con el cordero en Egipto y con el cordero que es Yeshua. Yo creo que, bueno, esto me pone a temblar. Yeshua sabía que Abraham se había alegrado de ver su día en esa visión de la que leímos en Génesis, pero Yeshua lo está hablando mucho tiempo después. Quiere decir que Yeshua estaba ahí con Abraham. Pues claro que sí, Yeshua es Yahweh. Y estaba con Abraham durante la visión que leímos en Génesis. Y sabe que a Abraham se le mostró el pacto, pero se le mostró también el cordero de Israel para ser salvo de los egipcios. Y después se le mostró el cordero que es Yeshua mismo. Y que iban a ocurrir en el mismo día del año. Hermanos, esto es impresionante. Y Yeshua sabía y le dijo algo tan profundo a sus discípulos y a los que los escuchaban. Le dijo, no, si, ¿de qué ustedes están hablando de Abraham, nuestro padre? Si Abraham ya vio mi día, ya él sabía todo lo que me iba a ocurrir a mí y se alegró. Y ellos le dijeron, pero si tú tienes 50 años, ¿cómo tú conoces a Abraham? Y él le dijo, antes de que fuese Abraham, yo soy. Qué tremendo. Ya Yeshua estaba ahí con Abraham cuando se le reveló todo lo que le iba a pasar, lo que le iba a ocurrir a su descendencia. Nuestro Dios es omnisciente, es omnipresente, es soberano. Él establece los tiempos, los moedim. Él establece, aún antes de que llegue el tiempo, ya está establecido, hermano. No sé por qué nos preocupamos tanto. Yeshua conoce nuestro pasado.
conoce nuestro presente y conoce nuestro futuro. ¿Qué les parece? Nuestro, yo digo nuestro, porque Él conoce el pasado, el presente y el futuro de su pueblo. Solamente, únicamente de su pueblo. Y yo les pregunto, ¿ustedes son pueblo? Porque a Abraham se le mostró todo y Yeshua estuvo desde un principio. Y así es el Señor con su pueblo. Qué tremendo. Les voy a tocar un punto. Yo sé que me he alargado un poquito, pero otro punto de la parachá de esta semana. Porque volviendo ahora a un tema más relevante, aunque lo que acabo de decir debe de haberle estremecido la mente, el corazón a todo el que lo escucha. Yeshua nos habla, y bueno, no Yeshua, sus discípulos, los apóstoles nos hablan de algo que es muy relevante para nosotros en estos días, en estos tiempos, en este año más que nunca, que es que siempre van a haber disputas y argumentos entre los hermanos y entre las personas. Pero lo importante para nosotros los creyentes, para nosotros los hijos de Dios, es que nosotros respondamos al conflicto como hubiera respondido nuestro padre Abraham. Y él nos enseña en esta parachá de esta semana que no debe de haber ninguna angustia entre hermanos. Él le dice a Lot, porque mire, Dios enriqueció tanto a Abraham y tanto a su familia, que llegó el momento en que no había espacio y que los pastores que cuidaban las ovejas y el ganado de Abraham se fajaban con los pastores de las ovejas de Lot, de su sobrino. Porque en Israel, como bien sabemos, lo que hemos estudiado un poquitico, no hay mucha agua, no hay muy buena accesibilidad al agua, por eso es tan importante el agua. Y ellos estaban en pleito y todo este tipo de cosas. Abraham, lógicamente, era mayor que Lot. Él tenía una posición de autoridad sobre Lot. Él le pudo haber dicho a Lot, mira, mantente en ese lado de allá y no me molestes más, porque mi gente, mi ganado, mis vacas, mis ovejas, mis cabras, todos van a estar donde yo les diga. Él pudo haber dicho eso. Pero dice la palabra en la parachá que leímos esta semana, que estamos leyendo, que él le dio a Lot, su sobrino, la ventaja o la habilidad de escoger el territorio que él quisiera tener. Y Lot no fue ningún tonto, escogió lo mejor. Y Abraham se quedó contento con lo que le sobró y con lo que le quedó a él, la parte de él, aunque eso le pertenecía a Abraham. Y en Filipenses 2:3, pues dice la palabra que no debemos de hacer nada de manera egoísta, sino con humildad, mirándonos los unos a los otros como que los otros, los demás, son más importantes que nosotros. Que nosotros no debemos de buscar nuestros propios intereses, que nosotros más bien debemos de cuidar por los intereses de nuestros hermanos, de los demás personas. Y esa es la actitud del que hablaba Pablo, es la actitud de Abraham, porque Pablo conocía a Torah. Y él sabía que esa misma actitud de Abraham es la que le agrada a Dios. La gente últimamente, más que nunca, no actúa de la manera que actuó Abraham. Casi siempre nosotros, pues buscamos nuestro propio interés sobre el interés de los demás. Cuando surge un problema, una situación, pues nosotros queremos hacer todo lo posible para salir ganando, salir con la ventaja, salir arriba, no abajo. Nosotros, hay un dicho en inglés que dice, look out for number one. Porque esa es nuestra naturaleza. Pero Yeshua nos dice que no. Y ustedes tienen que recordarse del verso bíblico que él dice, mira, el que te pega en la mejilla, pues ponle la otra. El que te dice que te va a meter un su y que te va a quitar la camisa, pues tú le das también el coat, el abrigo. El que te dice que vaya con él una milla, que eran los soldados romanos que los abusaban, pues ve con él dos.
y darle lo que te pidan y no le rechaces nada a la gente que te pide prestado. Abraham le dio a Lot escoger lo mejor. Y ese fue un ejemplo muy bueno y vivo del espíritu de humildad, del corazón de amor de Yeshua. Abraham lo hizo para preservar la paz entre él y su sobrino, porque él dijo, somos hermanos y no puede haber angustia, no puede haber problema entre nosotros. Lot salió perdiendo, aunque él no fue malo, pero él siempre buscó sus propios intereses. Los discípulos de Abraham, nuestro padre espiritual, son generosos. Los discípulos de Abraham. Y algunos se enojan cuando decimos eso, ¿verdad? Que somos discípulos de Abraham, somos hijos de Abraham, porque ese es nuestro padre de la fe. Pero los discípulos de Abraham somos generosos, somos humildes, somos mansos, porque sabemos que nuestro Elohim se encargará de bendecirnos. Él mismo se encargará. ¿Por qué nos va a bendecir? Bueno, porque somos hijos de Abraham y somos hijos de Abraham por nuestra fe, nuestra obediencia a Yeshua HaMashiach. Hermanos, yo espero que usted haya recibido, como yo, de esta porción de la palabra de esta semana. Si necesitan más información de nuestra congregación, búscanos en primiciasministries.com y nos pueden buscar también en YouTube y en Facebook bajo el nombre Primicias Ministries. Estamos para servirles y para estudiar la santa palabra de Dios juntos hasta el día que Él venga por nosotros. Los amamos, reciban un abrazo de mí y de toda nuestra congregación. Que tengan una bonita noche.